Bueno, hablar de gastronomía en el territorio, la verdad es que también es algo nuevo. Nosotros no asumíamos que teníamos una gastronomía desde la arqueología. Un día revisando algunos sitios, y los sitios siempre están llenos de objetos porque forman parte de los ajuares funerarios. Y en esos ajuares funerarios hay maíz, quinoa, ají, porotos, distintos tipos de porotos, y eso nos permite, por lo tanto, tener claro que las poblaciones están consumiendo, las poblaciones andinas por lo menos, las que van desarrollando sus vidas a lo largo del valle. Y entonces tenemos gente trabajando en el periodo medio, más o menos hace 3000 años atrás, consumiendo en realidad maíz, papa, ají, calabaza, ¿no? Unas formas de zapallo, que no es el zapallo que hoy día vemos, pero que sí tiene que ver definitivamente con unas cucurbitáceas que crecen en el valle casi de manera silvestre. Para nosotros también es súper importante decir que si hubo una cocina, y si la cocina significa preparar materias primas o alimentos, entonces tenemos esta evidencia desde los periodos chinchorro, incluso de los pre-chinchorro, ¿no? Nosotros decimos chinchorro hace 10.000 años, la verdad es que chinchorro como cultura que momifica, eso es hace 7.000 años. Hay 3.000 años antes de eso, antes de momificar, que están indudablemente comiendo lo que tienen en el valle, ¿no? Recogen lo que hay en el valle de manera silvestre, como actividad la llamamos recolección, pero sabemos que una vez que ellos se aventuran al océano, al mar, se van a encontrar con una cantidad de recursos mucho, mucho mayor. Los moluscos, los peces, las algas, los pájaros, todo lo que está en el valle, en el mar, es lo que les permite consumir, ¿no? Hay que pensar que a veces se varan las ballenas, no cazan, porque tienen que salir a cazar a la zona más alta del océano. Sabemos que no tienen embarcaciones, que las embarcaciones son muy tardías, por lo tanto, lo que nosotros podemos ver hoy día es que sabemos que están consumiendo todo lo que es parte de la flora y fauna del océano, ¿no? Lo que incluye los pájaros. Para nosotros también es muy importante llamar la atención y decir que las poblaciones antiguas, las del arcaico, conocen el fuego, lo utilizan para cuidarse, lo utilizan para secar, pero no cocinan sus alimentos. Lo que nosotros sabemos es que están consumiendo todo crudo, ¿no? El pescado, los mariscos, la carne de los pájaros, todo eso se come, la carne de los lobos, se comen, ¿no? Pero se comen crudos, no cocidos. Por lo tanto, también nosotros llegamos a saber que este consumo de alimentos en ese estado crudo, indudablemente los fue dañando, tienen daños a nivel del estómago, hay a nivel del aparato digestivo, ¿no? Entonces sabemos además que cuando vienen al valle consumen una suerte de tomate, lo que los arqueólogos llaman tomatillo, que es veneno, ¿no? Porque, bueno, el ají, el tomate, el pimentón son en realidad parientes de frutos venenosos, ¿no? Por eso son picantes, por eso son muy, muy ácidos, o por eso son arden, ¿no? Nosotros hoy día sabemos que las comidas tropicales tienen mucho ají, y el ají es básicamente porque es una forma de evitar enfermarse del estómago, ¿no? Lo que hace el ají es evitar la infección estomacal. Por eso todos los países que están en la línea ecuatorial consumen mucho picante. Los países asiáticos, los países andinos, los mexicanos más al sur, mucho, mucho ají, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que, piensen ustedes que las poblaciones locales conocían perfectamente para qué era el ají. Estoy hablando de hace 4000 años atrás. Y entonces también aprendieron a utilizar el ají de una manera muy particular. Ellos se dieron cuenta que había una suerte de religión en torno a los cuerpos disecados. Los cuerpos de los muertos, ¿cierto?, que se enterraban directo en el suelo, se disecaban. Por eso nosotros tenemos cuerpos momificados y cuerpos disecados, ¿no? La disecación de los cuerpos significó que estos humanos quedaban reducidos a su mínima expresión, ¿no? Y se sacaban los cuerpos y se ponían dentro de las casas como un ancestro, como una divinidad totémica. Eso generaba, por lo tanto, también el hecho de que las poblaciones locales, al hacer este ejercicio,
muchas personas consideraban que no era propio, que no era apropiado. Entonces, para defender esos cuerpos disecados, picaban o molían mucho, mucho ají, ¿no? Y se hacía una camada de paja, ¿no? Y sobre esa camada de paja, una vez que estaba el muerto, ¿cierto?, envuelto en su fardo y metido en el hoyo, se esparcía este polvo de ají, ¿no? De manera tal que cuando vinieran las personas a sacar ese cuerpo, se encontraran, ¿cierto?, con este polvo de ají que indudablemente los envenenaba, ¿no? De hecho, cuenta en la historia local, ¿no?, que uno de nuestros famosos arqueólogos, en algún minuto abriendo un fardo funerario, se encuentra con este polvo de ají y termina con un pulmón casi dañado completamente. Entonces, era un buen subterfugio para evitar que sacaran los muertos, porque después, bueno, vinieron otros grupos como los españoles, ¿no?, que sacaban los cuerpos simplemente porque pensaban que tenían oro, plata, piedras preciosas, ¿no? Los nuestros tenían muy poco porque eran comunidades que no manejaban la metalurgia, ¿no? Bueno, hay que decir que desde lo que nosotros conocemos en términos precolombinos está todo el consumo de peces, moluscos, algas, ¿no? Y luego de eso vienen procesos para tratar de resguardar esos alimentos, ¿no? Y se generan los procesos de salado o salación, de secado o disecado, ¿no? Ahumado, ¿no? También se van ahumando los productos como una forma de resguardarlo, y finalmente la deshidratación. La papachuño es un proceso de deshidratación, lo que permite, por lo tanto, mantener y guardar alimentos, ¿no? Entonces vemos cómo nuestras poblaciones locales no solo consumieron, sino que fueron preocupándose de que esos alimentos no se perdieran, no se pudrieran. Eso generó, por lo tanto, la necesidad de secar, salar o ahumar, ¿no? Y finalmente deshidratar. Estos 4 procesos son los que le permitían a las poblaciones de este territorio no solo comer en el lugar, sino que como se desplazan siempre entre los 4 pisos ecológicos, era necesario hacer que esos alimentos fueran muy livianos, ¿no? Por lo tanto, todos van con una chuspa, y dentro de la chuspa va maíz, va papa deshidratada, van trozos de carne seca, ¿no? Y algunos trozos de carne salados también, ¿no? Hoy día sabemos que en algún momento la población seca el pescado, lo muele, hace un polvo, ¿no? Y ese polvo finalmente hoy día está en algunos cuerpos disecados. Una vez que se hicieron estudios sobre lo que tenían entre medio de los dientes, que parecían caries, pero en realidad era este polvo de peces, ¿no?, que estaba seco y que se consumía, ¿no? Yo recuerdo haber visto algunas personas cuando éramos chicos comer leche en polvo, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hacían estas personas era consumir el pescado que estaba seco y hecho polvo, ¿no? Una manera muy inteligente de consumirlo, porque además se estaba consumiendo no solo la carne, sino que todo el omega 3 de los huesitos, de las escamas, ¿no? Finalmente nosotros también tenemos súper claro que este es un territorio, como vivimos en el desierto más árido del mundo, un componente de la alimentación básica es mantener agua, ¿no? Entonces, por esa razón aparece la cerámica como una forma de transportar, guardar, ¿no?, y mantener, simplemente por una cuestión de guardar y transportar el agua, ¿no? Entonces, por esa razón también para nosotros es muy importante, cuando aparece la cerámica, es porque es necesario guardar, transportar, conservar, ¿no?, y tener agua a disposición, no tener que bajar. Ellos viven arriba, ¿no? En las aldeas todas se construyen en los cerros arriba, nunca abajo, porque saben que el río baja violentamente. Entonces las poblaciones andinas nunca vivieron al lado del río, siempre en las zonas altas. Eso generó también una necesidad, por lo tanto, de llevar los alimentos desde el valle o desde la caja del valle arriba, ¿no? De esa manera llevaron el algodón para tejer, ¿no? Entonces nosotros sabemos que muchos de los tejidos precolombinos no están hechos de lana de camélido, sino que de algodón. En el valle hay mucho algodón, ¿no? Y se produce, aparentemente hay en más o menos 4 colores: blanco, café, palo rosa y un rosa muy fuerte, casi lila, ¿no?
Por lo tanto, tenemos una cantidad de productos que no solo se consumen, sino que además sirven para producir otros, son materias primas, ¿no? La lana, el algodón. Finalmente también van a tejer la fibra vegetal, ¿no? La totora, el junco, el junquillo, y ahí pasa un fenómeno bien interesante, ¿no? Las poblaciones andinas rápidamente reconocen el valor de la saliva, ¿no? Entonces toman las hojas de la totora o del junco, la pasan entre los dientes, ¿no? Y al ganar en saliva, ¿no? Van generando una fibra mucho más eficiente, ¿no? No se quebra, no se corta, no se pierde, ¿no? Del mismo modo, las poblaciones locales, para no perder la cerámica, cuando se rompía una cerámica se le hacían 4 hoyitos, 2 en cada lado de la fractura, y se unían con lana, ¿no? En el fondo era como surcir las piezas de cerámica. Y es que eran muy importantes, ¿no? Nosotros desde la arqueología lo primero que vemos son piezas absolutamente horizontales, planas, ¿no? Y era solo para separar el contenido del suelo. Una vez que hay que resguardar, cuidar, proteger de los pájaros, las lagartijas, ese volumen fue creciendo. De esa manera aparecen entonces las piezas de cestería en volumen mayor, las pueden ver en el museo, ¿no? Y luego de eso la cerámica, las primeras piezas sin cocción, ¿no? Las segundas fueron apareciendo ya con cocción y las últimas pintadas, ¿no? Entonces sabemos que hay un trabajo artesanal muy importante, hay un trabajo que dice que la cerámica, muchas de esas cerámicas fueron hechas por niños, ¿no? Y entonces, claro, uno se espanta y piensa en el trabajo infantil, pero a estas alturas son personas que son consideradas dignas de ser parte de la mano de obra, ¿no? Ellos tienen que trabajar para generar también toda la materialidad que se necesita. Nosotros sabemos que mientras las poblaciones del arcaico, ¿no? Las asociadas al mar, tenían buena dentadura en general, solo desgaste, ¿no? Porque raspaban o raían los alimentos, ¿no? Una vez que comienzan a comer papa, choclo, quinoa, finalmente su dentadura se pierde, ¿no? Y entonces comienzan a aparecer las caries, porque entre la papa y el maíz es mucha glucosa, por eso las poblaciones precolombinas del 1000 después de Cristo tienen muy mala dentadura, ¿no? Sabemos que tienen que haber sufrido harto por cuestiones de dolores, ¿no? Pero tienen que haber usado también el bolo de la hoja de coca, ¿no? Y en esto hay que hablar también, forma parte del consumo tradicional de las poblaciones andinas. Primero fue un consumo habitual, hasta que se dieron cuenta que esta hoja que llegaba desde la selva tenía ciertas características, ¿no? Y entonces comenzaron a usarlas como analgésico, estimulante, ¿no? Pero solamente cuando se dan cuenta que uniendo el consumo de la hoja de coca con la ceniza, eso hace, por lo tanto, que la condición de cocaína de la hoja precipite, ¿no? El alcaloide de la hoja precipita si se consume con ceniza, ¿no? Antes de eso es solamente una proteína vegetal, es un analgésico y también un estimulante. La hoja de coca primero fue un consumo cotidiano y una vez que conocen el portento, los portentos de la hoja, comienza a ser una hoja que van a manejar solamente los grupos o las élites de cada comunidad. El chamán de cada grupo es el dueño de la hoja de la coca, ¿no? Nosotros tenemos lugares aquí que se llaman coca o cachicoca y eso hace pensar en algún momento en un cultivo local, es decir, que se haya producido hoja de coca en los valles o bien en la zona precordillerana. Es difícil porque es un cultivo tropical, pero si los lugares se llaman de esa manera, entonces lo que se piensa desde la arqueología es que había una producción de coca en la región, ¿no? Luego de eso, las poblaciones van a recibir las primeras grandes visitas son los tihuanacos. Los tihuanacos son esta comunidad o este grupo étnico que vive alrededor del lago Titicaca. Ellos han tenido que desplazarse, hay un cambio climático muy feroz, ¿no? Y que hace que el lago cambie su condición, cambia el tamaño, cambia la cantidad de agua, por lo tanto no sabemos si fue más agua o menos, solo sabemos que las poblaciones se vieron obligadas a cambiar ciertos regímenes. De hecho, tuvieron que salir del lago porque el agua ya no alcanzaba para todas las tierras de cultivo, ¿no? Y salen hacia Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna, Arica, hasta San Pedro, ¿no?
van bajando estos grupos. Y ellos lo que traen son dos alimentos que desde la arqueología son muy tempranos, ¿no? La papa chuño y el charqui, que son alimentos que proceden de del secado, ¿no? Y del deshidratado. Básicamente porque las poblaciones tienen la necesidad de moverse por los distintos pisos ecológicos, ¿cierto? Desde la cordillera, la puna, el altiplano, bajan a la sierra o precordillera, de ahí hay los valles cálidos y húmedos y finalmente la costa. Hay que tener acceso a esos 4 pisos ecológicos y también a un valle es dulce y el siguiente es salado. No es que sea salado o dulce, sino que tiene menos nivel de sal, ¿no? Y por lo tanto son aguas con menos salinidad, por lo tanto la tierra también recibe menos salinidad. Todo eso genera, por lo tanto, también un interés de las poblaciones andinas de estar. Cada población, cada ayllu, cada comunidad tiene que tener un pie en cada piso ecológico y también en un valle distinto, ¿no? Por eso hoy día nosotros sabemos que los aymaras quieren estar en Yuta, también en Nazapa y también ojalá en Chapiquiña y ojalá en Zapagüira, ojalá en Socoroma, ojalá en Guayatire, ¿no? Cada piso ecológico entrega un recurso distinto y conocer los recursos que hay en cada uno de esos pisos es lo que significó de una u otra manera la riqueza o finalmente decantó en la riqueza de la gastronomía local, ¿no? El uso de los 4 pisos ecológicos, arriba la carne, luego los valles, ¿no? Precordilleranos y valles serranos, valles costeros, ¿no? Y eso entrega producciones diferidas. Mientras hay una producción en la zona precordillerana, en Putre, en Chapiquiña, la producción abajo en los valles está reducida por cuestiones climatológicas. Y cuando comienza a producirse altamente en los valles, comienza a bajar la producción en la zona precordillerana. Por eso había que tener también de alguna manera estar en uno de esos pisos para tener el mismo alimento durante todo el año, ¿sí? Papa, maíz, ají, quinoa, calabaza, ¿no? Si nosotros continuamos, las poblaciones locales comienzan entonces a producir su propia papachuño, conociendo el proceso, el charqui, ¿no? Porque también les va a servir a las poblaciones locales para desplazarse, ¿no? Entre estos 4 pisos ecológicos. La alimentación en realidad se va a volver también en un elemento trascendental en poblaciones que viven en medio del desierto, el desierto más árido del mundo. Había que saber dónde estaba el agua, conocer las temporalidades o los climas, ¿no? Adecuados para las producciones que eran necesarias, ¿no? Y eso manteniendo siempre constante el consumo de mariscos, de peces, de algas, ¿no? Aquí arriba, un poquito más arriba, está la aldea de San Lorenzo. Cuando los arqueólogos abren eso, no hay solo corontas de choclo, que evidentemente también partieron siendo muy pequeñas. En los primeros sitios arqueológicos las mazorcas de maíz no tienen más de 8 o 10 centímetros. Y una vez que se instala la población local, comienzan entonces a jugar con los distintos climas, las distintas salinidades en el suelo y en el agua, y eso va a generar, por lo tanto, la mejora del producto, ¿no? Cuando nosotros nos comemos hoy día un choclo que mide 12, 15, hasta 20 centímetros, eso implicó trabajo, ensayo y error, probar cada vez cuál era la mejor agua, el mejor clima, la mejor tierra, para ir produciendo una mejor calidad en el maíz, ¿no? Finalmente vamos a recibir las siguientes visitas, que son los incas. Ellos van a introducir el maíz cusqueño, ¿no? Lo que llamamos el maíz imperial. Se introduce en el valle de Yuta y se transforma en lo que nosotros hoy día conocemos como el choclo de Yuta, ¿no? Es un choclo tremendamente resistente a la sal, porque se tuvo que acostumbrar a nuestro suelo, y el certificado de origen del maíz de Yuta, hecho un trabajo que se hizo desde la Universidad de Tarapacá, declara el maíz de Yuta como el maíz más resistente a la sal. Mucho de ese maíz, de esas semillas, hoy día se están buscando para llevarse en las zonas desérticas, donde sea posible producir el maíz, ¿no? El maíz yuteño, que es este maíz más resistente a la sal. Los incas van a meter la obligación de tributar, por lo tanto todas las poblaciones van a tener que producir a nivel inca, ¿no? Para tributarle al inca. Entonces también se produce una necesidad urgente de guardar y proteger, ¿no? Y entonces las poblaciones locales guardaban y protegían en las colcas estos hoyos, ¿cierto?, que se hacían en tierra, empedrados, luego cubiertos con barro, ¿no? Y allí se metía toda la producción y desde allí se redistribuía. Lo interesante es que en los nuestros hacían las colcas pero tubulares y crecían como un silo hacia arriba, ¿no?
En cambio los incas traen las colcas, pero son rectangulares, ¿no? De doble hilada, es un trabajo arquitectónico mucho más intenso. Llevan canales por debajo que mantienen húmedo lo que esté dentro de la colca, ¿no? Uno puede ver esas colcas cuando uno lamentablemente va corriendo al lago, ¿no? Y en lugar de detenerse en el tambo de Zapagüira, yo los invito a detenerse, mirar, ahí están las colcas que hicieron los incas, ¿no? Que son rectangulares, a diferencia de las colcas de Huaylacán, que son circulares, ¿no? Hoy día nosotros sabemos por los matemáticos que la forma de resguardar más eficiente es la forma de tubular o la forma tubular, ¿no? Los matemáticos dicen que esa es la forma ideal para resguardar las moléculas de un producto, ¿no? Y los nuestros lo sabían eso hace más de 1000 años atrás, ¿no? Finalmente nuestra población está consumiendo, por lo tanto, lo que aprende de Tiwanaco primero, de los incas después, y entonces se introduce el nuevo elemento en la cultura, el nuevo elemento en el territorio, ¿cierto? Los españoles. Los españoles encuentran que estos dos valles son milagrosos, tienen agua, ¿no? Y si no hay agua superficial, hay muchos pozos, por eso Arica para los españoles es un lugar, vamos a decirlo como ellos dicen, ¿no? Un lugar hediondo, porque huele a aguas estancadas, mucho mosquito, por lo tanto mucha malaria, y eso genera también una necesidad de parte de los españoles de vivir en un territorio difícil de habitar, ¿no? Por esa razón se van a instalar en el valle. Hay una mano de obra indígena que lamentablemente se está yendo a Potosí, por lo tanto no hay trabajadores para trabajar en el valle, y eso va a obligar entonces a los hacendados españoles a introducir la mano de obra esclava, ¿no? O sea, la población afro entra por el puerto de Arica, en el puerto se produce el comercio. Oh, muchas gracias. Salud. Salud. Es maracuyá, ¿no? Nos sentimos bien orgullosos de la producción, pero hay que decirlo, los jesuitas la introdujeron en la década de los 90 y de los 80 en el siglo XX, ¿sí? Yo era muy joven, pero me invitaron estaba recién estudiando historia y estaba vinculada a una familia típica ariqueña, ¿no? Entonces recibía siempre invitaciones para ir a las parcelas. Allí vi cómo el riego por goteo genera un cambio en la agricultura local enorme, ¿no? El riego por goteo va a generar una eficiencia en el riego pensando en la cantidad de agua exigua que nosotros tenemos, ¿no? Lo que va a cambiar, por lo tanto, la imagen del valle. Vi cómo eso generó rosales maravillosos, ¿no? Generados a propósito del riego por goteo. Eso va a generar también la necesidad de introducir por parte de algunas poblaciones, en el caso de los jesuitas, ¿no? Que son los dueños de la parcela de Maús, que son los dueños de la Universidad del Norte, ¿no? Que luego de la fusión con la Chile se transforman en la Universidad Tarapacá. Y por lo tanto ellos son dueños del territorio, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que durante la colonia los españoles no van a introducir no solamente la mano de obra esclava, sino que van a introducir los olivos, van a introducir el trigo, la alfalfa, la carne de bovino, la carne de caprino, ¿no? Todos los animales que nosotros no teníamos, ¿no? Y que se introducen a partir de la llegada de los españoles al territorio. Los españoles introducen inicialmente la carne de vacuno o introducen los vacunos no necesariamente por una cuestión de carne, leche o mantequilla. Mucha de la materialidad de los españoles depende del cuero, ¿no? Entonces, toda la talabartería que implicaban las botas, la ropa, hay muchas chaquetas de cuero que se hacen los españoles, los sombreros son de cuero, muchos de ellos. Todo lo que tiene que ver con la arriería, ¿no? Las sillas de montar, los estribos, todo lo que se hace con cuero requiere de la introducción de los vacunos y de los caprinos, ¿no? Entonces vemos cómo la colonia significa también la entrada de la letra. Por los barcos españoles van a entrar al territorio los instrumentos musicales, las partituras, por lo tanto la música, la ropa del siglo XVI, XVII, XVIII va a entrar por el puerto de Arica, ¿no? Y de ese mismo modo van a entrar, se dice que el olivo, la leyenda dice que venían en un barco, ¿no? Con 100 arbolitos de olivos, ¿no? Y Jorge Hidalgo dice que encuentra un documento en algún momento que dice que en realidad
alguien del valle se robó esos arbolitos y los introdujo en el valle. No los compró ni los esperaba en el puerto de Arica, ¿no? Pero bueno, si es cualquiera de esas dos posibilidades, lo único que sabemos es que Arica tiene, ¿cierto?, en algún momento la entrada de este producto que es magnífico. Sabemos, ¿no? Besmalinovich ahí está contando para qué sirve. Tenemos también en este minuto, nos acompaña Roxana Gardicic, quien nos cuenta, ¿cierto?, que tiene una investigación muy bonita, ¿no?, sobre los olivos que tiene en su parcela, que sabemos que tienen más de 450 años, por lo tanto, fíjense, ese cultivo en el territorio nos hace un territorio exclusivo en términos de el tipo y la calidad de aceituna que nosotros producimos, ¿no? Entonces, también hay que agregar que se introduce no solo para mantener las velas, mantener iluminadas las iglesias. Los sacerdotes para bautizar necesitan el aceite para los santos óleos, ¿no? Entonces, es un paquete completo, ¿no? Se introduce en el Valle de Azapa los olivos para cuestiones de velas, de luz, ¿no? Pero también para bautizar. Se va a introducir en el Valle de Azapa, en la zona alta, ¿no?, de Aucípara hacia arriba hasta Humagata, el vino, ¿no? Porque también se necesitaba para la misa, ¿no? Y entonces el vino que se va a producir en este territorio es un vino dulce, muy similar al Oporto, lo que va a generar también un interés de las poblaciones altoandinas, ¿no?, sobre todo las que van desde Aucípara hasta Humagata y un poco más arriba. Por eso la producción de vino da vuelta, ¿no?, y va a dar allá a Cotpa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la calidad, la temperatura, la calidad del suelo, el agua muy cercano, ¿no? Eso genera, por lo tanto, el interés de los españoles de instalar la uva, ¿no? Y entonces entra lo que nosotros conocemos como la cepa país. Hoy día sabemos además que la cepa en Cotpa logra mantener la cantidad de taninos que introdujeron los españoles, ¿no? El trabajo está hecho por la Fundación Altiplano. Pueden ir a la fundación, pedir la información, ahí está toda la información técnica de por qué se considera como uno de los vinos con más tanino en el país, ¿no? Eso va a generar una cultura en torno al vino, pero también al aguardiente, básicamente porque hay una producción intensa en Potosí y hay producción de vino, de ají y de aguardiente que sale desde el Valle de Azapa, sube por el Valle de Azapa, va a llegar a Belén, va a subir a Guayatire, o si no va a irse directamente a Putre para finalmente desde Putre, cruzando la cordillera para bajar al altiplano y llegar a Potosí. Esa ruta es la que va a generar también consumos completamente distintos, ¿no? En el sentido de que van a traer la costumbre, ¿cierto?, de carnes de distintas preparaciones, ¿no?, que van a traer la gente desde Potosí, bajando por Putre, ¿no?, hasta llegar al final, que es el puerto de Arica, ¿no? Las poblaciones españolas entonces van a introducir a la población negra, que es la que va a producir en el valle, ¿no? Y entonces también los españoles van a introducir en los valles, los dos valles van a introducir plantar el árbol del membrillo, ¿no? Porque los españoles consumían membrillo como pasta, ¿no?, como lo que nosotros conocemos como dulce de membrillo. Y entonces comienza a haber una producción bien interesante entre la pasta del membrillo y la caña de azúcar. En Arica hay mucha caña de azúcar, se produce mucho jugo, ¿no? Sabemos que además hay una suerte de movimiento de producción, ¿no?, azucarera desde el Valle de Azapa. Y esta producción es bien interesante porque se junta el dulce de membrillo con el jugo de caña de azúcar, o se junta la pasta del membrillo con la caña de azúcar y se genera el dulce de membrillo que nosotros conocemos. Lo interesante es que los piratas, en alguna crónica, dice que bajan a Arica, los piratas paran en el puerto y se bajan en Arica para buscar el agua dulce de los valles, llevársela al barco, pero también vienen a buscar dulce de membrillo a Arica, ¿no? Y eso es re interesante porque el dulce de membrillo es un alimento que está seco, no se echa a perder, no se pudre, y en las cantidades precisas de azúcar tampoco no se avinagra, ¿no? Entonces, ese solo alimento, fíjense lo que significa para los marinos o los piratas, ¿no? Tener energía, una barra, ¿no?, dulce para consumir en el barco, ¿no?
No hay que olvidar que los marineros en general sufren arriba de los barcos de muchas enfermedades producto de comidas en mal estado, agua que están mal cuidadas, ¿no? Entonces, por esa razón también nosotros sabemos que los españoles con mucho interés van a introducir los árboles de membrillo que originalmente están puestos como cierre, porque tienen espinas, pero finalmente no va a ser parte de la producción. Las granadas también van a entrar como parte de una producción que entra con los españoles, también se utiliza como cierre, ¿no? Y eso va a generar también un interés por aprender a utilizar y a consumir la granada. Lamentablemente se ha ido perdiendo la costumbre, pero yo recuerdo haber visitado ariqueños que hoy día tienen 90 hasta 100 años y en esas casas siempre había jugo de granada, ¿no? Que es un jugo bien particular, bueno, obviamente de color rojo, pero tiene un sabor muy particular. Lamentablemente hay una fábrica de bebidas que vende el agua con sabor a granada y les digo de verdad que no se parece en nada al jugo de granada que uno consumía, ¿no? Hay en YouTube hay varios tutoriales de cómo sacar las hojitas los granitos de las granadas, ¿no? Entonces es fácil consumirla. En el valle, en el agro siempre están vendiendo, ¿no? Bueno, finalmente hay que decir que los españoles introdujeron, por lo tanto, el trigo en el valle de Utah. El trigo es un cultivo extensivo, ¿no? Y entonces requiere de amplias pampas. Eso no se daba en Nazapa, pero sí se daba en Utah. Por eso van a introducir en Utah el cultivo del trigo, ¿no? Por esa razón los jesuitas tienen en el siglo XVIII una hacienda en Utah, ¿no? Que está a cargo del padre Francisco de Evia, ¿no? Cuando en general toda Europa piensa que los jesuitas son los malos de la película, ¿no? Y tienen que salir de América y los obligan, los expulsan de América porque están sembrando ideas raras, ¿no? Ideas de liberación, de separar el poder político con el poder religioso, ¿no? Y entonces finalmente son expulsados. Este sacerdote tiene que dejar y abandonar la hacienda triguera que tiene en Utah, ¿no? Y se la dona a los indios pobres de Belén. Y ahí se produce una cosa bien interesante. Francisco de Evia tenía la producción de trigo, pero también tenía un molino muy importante. En Molino, por eso se llama Molino el pueblo que está más arriba en Utah. Y ese molino, lamentablemente, quedan solamente las bases del molino, ¿no? Unas piedras canteadas. Es lo único que queda. Lamentablemente toda esa historia se pierde en el tiempo porque nosotros no cuidamos ni valoramos lo que somos, lo que hemos sido, ¿no? Entonces, los españoles introducen el olivo, ¿no? Por razones ya explicadas. En Utah va a introducir el trigo, ¿no? Y arriba el vino. Entonces los sacerdotes tienen todos los elementos que necesitan para la evangelización. Tienen el trigo para la producción de las hostias, el aceite para los santos óleos y el vino para el vino de misa, ¿no? Y aquí se produce un fenómeno bien interesante, ¿no? Si me estoy alargando mucho me avisan, ¿sí? Corte. No, son 10.000 años de historia, 10.000 años de gastronomía en el territorio, entonces es muy difícil poder cortarlo, ¿no? Nosotros tenemos también en ese minuto un tema muy particular, ¿no? Las poblaciones andinas tienen muchos sacrificios de sangre. Para que haya una buena tierra, para que haya una buena cosecha, la sangre tiene que ir a la tierra, ¿no? Es una forma de fertilizarla. Entonces las poblaciones andinas, las poblaciones mexicanas arriba tienen ritos de sangre, la sangre de esos muertos tiene que llegar a la tierra para fertilizarla, ¿no? Y entonces la población indígena recibe además la orden de no hacer más sacrificio de sangre porque era terrible ver cómo al tipo allá arriba de la pirámide le rompían el pecho, le sacaban el corazón. Y acá hacían lo mismo con una bilancha, ¿no? Se rompe el pecho de un camélido, se saca el corazón, ¿no? Y esa sangre también va a la tierra, ¿no? Entonces si nosotros participamos de una bilancha tenemos que tener súper claro que eso es finalmente parte de la ritualidad, ¿no? Hay un tema ahí y ocurre que cuando viene la población indígena a escuchar la misa, ¿no? Dice el sacerdote, jamás hace la misa para la feligresía, la misa siempre se hace hacia el altar, ¿no? Donde está el retablo y las imágenes.
Entonces la población indígena allá atrás ve que el sacerdote dice, y toma vino y dice, esta es la sangre, después come pan y dice, este es el cuerpo, y la población indígena se mira y dice, pero ¿no están prohibidos los ritos de sangre? ¿No? Y entonces comienzan a entender a Jesús, el que muere en la cruz y da su vida por nosotros, como un rito de sangre. Por eso la cruz no es el lugar donde muere Cristo, la cruz es el lugar donde se produce un rito de sangre. Por eso en el mes de mayo celebramos las cruces. ¿Por qué? Porque la cruz se saca del Calvario, se muestra la tierra y se le pide que haya buena tierra, que haya buena cosecha, que haya agua, ojalá, ¿no? Entonces, finalmente van viendo ustedes cómo lo local de alguna manera se va adaptando con lo que viene llegando, ¿no? Eso somos los ariqueños, ¿no? Un constante adaptar, un constante sumar. Sumamos la papachuño, sumamos el charqui, y después de eso sumamos el maíz de los incas, ¿no? Y luego de eso sumamos el trigo, sumamos el vino, sumamos las olivas, ¿no? Y eso somos nosotros, un constante sumar, un constante adaptarse a lo que viene desde fuera, ¿no? Y finalmente, una vez que están los españoles en el territorio, comienza la necesidad de independizarse. Los ariqueños no quieren ser peruanos, quieren ser bolivianos, porque dicen que su nexo natural es con La Paz, no con Lima, que hablan más con La Paz que con Lima. Y lo demuestran y dicen, bueno, nosotros comemos más papachuño, ¿no?, que ceviche. Y entonces hay 2 reuniones que se producen entre los presidentes de Bolivia y de Perú en ese momento, y todos dicen que no, que Arica debe ser el puerto más al sur de Perú, básicamente porque el puerto de Valparaíso estaba ganando mucho, porque era la bajada natural, ¿cierto? Hacían todo el Atlántico, bajaban hasta el estrecho y por ahí subían, ¿cierto? Lo que generaba un interés de Perú de tener el puerto más al sur. Por eso el Estado peruano en el siglo XIX invierte tanto en Arica. El edificio de la aduana después del maremoto, teníamos tren en 1851, antes que Caldera en 1853, el tren de Arica-Tacna. Hay un andarivel que genera la bajada de los sacos de guano desde el morro. Abajo estaban las bodegas, ¿no? Y hay una cantidad enorme de cosas que van a entrar por el puerto, entre cosas para comer, pero también van a entrar los que cocinan, ¿no? Y los que saben cómo preparar el trigo, cómo preparar el olivo, ¿no? Esa gente entra, ¿no? Y va a introducir, por lo tanto, las técnicas para la cocción, para la comida, para generar este bien maravilloso que es el alimento, ¿no? Finalmente las poblaciones locales van a recibir, una vez que se independiza el territorio y entra Chile al territorio, ¿no? Y entonces comienzan los conflictos más graves, porque si nosotros, este territorio consumía quinoa, las poblaciones chilenas dijeron, esa es comida de indio, por lo tanto no hay que comer. Y entonces el chileno introduce el fideo, ¿no? Y entonces las poblaciones locales reemplazan. La última vez que se produce un cultivo de quinoa con cosecha incluido en Socoroma fue en 1952. Después de eso ni plantaron ni comieron más quinoa, porque era comida de indios, ¿no? Y había que ser chileno. Y, perdón, hice un tremendo paréntesis, me salté a la chilenización y entonces me olvidé. La población esclava entra al territorio y va a hacer lo suyo también, ¿no? Y entonces cuenta la historia o la leyenda de que los españoles se comen lo mejor del animal y que les queda lo peor a la población afro, a los esclavos, ¿no? Sin embargo, también hay que decir que si eso fue cierto, habría que reconocer la forma de manejarse con un alimento complejo como la guata del animal. Yo recuerdo que cuando mi mamá, siendo sureña, ella preparaba las guatitas a la jardinera, tenía librillo, cuajo y mondongo, ¿no? Y era esa carne más bien negra que yo le... No, mamá, ese no, por favor. Entonces al final, cuando yo tenía como 18 años, mi mamá dejó de comprar el mondongo y hacía solamente con librillo y cuajo, ¿no? Entonces, para nosotros también es súper importante entender que el hecho de que estuvieran... Miren, hay que juntar los siguientes datos. 1, la población afro vive en Azapa, pero se enferman de malaria. Viven en Utah y no se enferman de malaria, ¿no? Hace muy pocos años supimos por un genetista que nos dijo que la población afro tiene un componente en su genética que les impide enfermarse de malaria,
¿no? Entonces, por esa razón los españoles van a introducir una gran cantidad de población esclava, por eso se dice también que allá estaba el criadero de negros. Siempre lo digo, nosotros hasta ahora, en historia al menos, no hemos encontrado nunca un documento que diga que fehacientemente hay un criadero de negros. Lo único que nos hace sospechar es que probablemente hubo un criadero de negros, lo que significaba en instalación arquitectónica un quilombo, ¿no? Con un par de piezas, ¿no? Muy sencillas, donde estaba el semental y el hacendado español traía sus negras, ¿no? Y las introducía para que el semental las, entre comillas, preñara, ¿no? Entonces, bueno, se va a generar un tema ahí muy particular. Los negros están en Utah está el ganado ovino, que es el que tiene la carne para generar el guiso de mondongo, y también está la totora, ¿no? Entonces, gran parte de la artesanía en totora en manos de la población afro es porque las materialidades de los esclavos comenzaron a generarse a manos de la totora, de esta fibra vegetal que está, ¿cierto?, en el valle, muy presente en el valle de Utah, ¿no? Entonces tenemos totora, tenemos ganado vacuno y tenemos indudablemente la alfalfa en el Valle de Utah, lo que alimenta este ganado, ¿no? Y finalmente hay que decir que la población afro, ¿cierto?, va a estar de alguna manera vinculada a la producción del olivo, porque es la que queda en Azapa, están vinculadas a la producción de la caña de azúcar, ¿no? Hay fotografías muy antiguas donde se puede ver a la población afro con ellos detrás, no tienen el cañaveral. Y hay que recordar, bueno, los ariqueños más antiguos nos acordamos, no comprábamos la chancaca en unos contenidos de totora, ¿no? Que era como una gran caluga, ¿no? Venían bolitas de chancaca, ¿no? Y lamentablemente se perdió, entonces uno va al supermercado y lo compra en un bloque cuadrado o cúbico, ¿no? Y envuelto en un plástico. Pero es interesante recordar, ¿no?, lo que nosotros, siendo más niños, ¿no?, consumíamos en el valle. Íbamos al agro y nuestros papás compraban la caña o 2 cañas, ¿no? Y entonces alguien con mucha fuerza iba partiendo la caña justo en donde estaban los cortes naturales de la caña. Y salíamos a la calle chupando caña, ¿no? Lamentablemente la gente hoy día prefiere comerse una papa frita. No tengo nada contra los papas fritas. Pero podría estar chupando caña, ¿no? Pero bueno, finalmente hay que decir que una vez que entra a Chile cambia las costumbres, introduce elementos como la ensalada de tomate con cebolla, ¿no? Los españoles ya habían introducido el tomate y la cebolla en el territorio, ¿no? Pero el consumo era distinto, ¿no? Era un consumo más bien cocinado, en la cocina, ¿no? Y entonces eso generaba, por lo tanto, también en algún momento en los 60, con el plan andino, hubo un interés por poner en Arica una semillera de semillas de tomate. Fue bien interesante porque la producción de tomate prácticamente se perdía, ¿no? Hasta que los agricultores locales comenzaron a darse cuenta que había un mercado mucho más interesante, ¿no?, en Santiago, en el sur, y comienza a salir nuestro tomate, ¿no?, un tomate con una producción bien particular, una producción vulnerable, ¿no?, porque el tomate crecía, pero los vientos de Arica y la arena hacía que el tomate se cayera rápido. Los científicos que trabajaban en agronomía, yo soy muy vieja, los vi trabajar en eso, ¿no? Y ellos fueron generando este pecíolo de los tomates para que resistieran el polvo y el viento, y por lo tanto el tomate siguiera creciendo en la mata sin caerse. Por eso tenemos ese tomate con ese pecíolo que es tan leñoso, ¿no? Pero finalmente eso permitió que el tomate creciera, ¿no? Y tenemos una producción de tomate maravillosa. Cuando viene la gente del sur dice que no se extraña, sino que dice que, o más bien nos agradece el hecho de que nosotros vivamos en un lugar como este, ¿no? Hay mucha gente de Arica, cuando se va al sur, ¿no?, dice que nosotros vivimos en el paraíso, ¿no? Frutos tropicales, legumbres, hortalizas todo el año, ¿no? Y entonces eso permite también que nuestra gastronomía esté basada, ¿no?, en estos productos que están aquí desde hace mínimo 500 años, ¿no? Pero como nosotros somos un constante adaptarnos, un constante recibir y en algún momento crear o co-crear, ¿no?, a propósito de preparaciones, nosotros hoy día tuvimos la posibilidad de ver una guatia, ¿cierto?,
En la guatia venía lo que nosotros conocemos perfectamente, papas tradicionales, ¿no? Esas papas son en realidad muy importantes porque era una semilla que prácticamente se pierde. Si no fuera por las abuelas aymaras que no solo mantuvieron estos productos tradicionales, sino que mantuvieron la lengua en la cocina, ¿no? Por eso nosotros consumimos guatacay, ¿no? O guatacay o guacatay, ¿no? Consumimos también distintos tipos de papa. Nosotros vimos ahí la chiquiza, pero está la pituguayaca, está la lengua de vaca, hay una serie, hay muchos tipos de papa que son interesantes, que es una maravilla cuando uno la rompe, ¿no? Y está el almidón ahí, ¿no? Y cae, ¿no? Como una lluvia. Para nosotros en realidad es una maravilla tener esa producción local, ¿no? Sumamos el ají como una producción tradicional en el territorio, ¿no? Nosotros sabemos que las poblaciones locales, por las semillas que están en los cuerpos disecados, también hubo consumo de pacay, ¿no? Y de guayaba, ¿no? Entonces, tenemos que de todas maneras reconocer que hay productos que están en este territorio hace muchísimos años. La caigua también estaba aquí, ¿no? Esta semilla grande que cae, ¿no? Y que cuelga, y que los estudios dicen que los que tienen el colesterol alto tienen que comerse todos los días una ensalada de caigua porque la caigua barre con el colesterol, ¿no? Hay que decir también que nuestra gastronomía obedece, por lo tanto, a este conjunto de elementos, ¿no? Que se van sumando los tihuanacos, los incas, los españoles. Finalmente esto pasa a ser la cocina peruana, y a la cocina peruana se le suma el elemento afro, pero a mediados del siglo XIX, esto no era tan fácil, señores, no me voy a ir tan fácil. A mediados del siglo XIX, Perú necesita tener plata en la caja fiscal, no hay plata, entonces decide explotar las guaneras. No hay gente para ir a trabajar a las guaneras, están todos trabajando en las oficinas salitreras. Entonces Perú decide hacer lo mismo que hace Estados Unidos, va a China, se trae unos chinos, ¿no? Y los va a meter en las guaneras a producir, ¿no? A rescatar, a sacar esta materia prima que es tan importante para la agricultura, ¿no? Y entonces los pueblos del interior bajaban y cada pueblo tenía su propia parcela, ¿no? Arriba de la playa Corazones, cada pueblo venía a sacar el guano de esa parcela, ¿no? Y esta producción de guano obliga entonces a la población china a entrar en el territorio, y aquí se produce otro elemento más, ¿no? Y entra la cocina china. En ese momento, cuando los peruanos le pagan una vez al año a los chinos, y los chinos, como son tan ahorradores, ¿no? Ellos juntan la plata de varios años y logran arrendar algo que los chilenos llamaban fondas, ¿no? Y era un negocio donde daban comida tradicional chilena, ¿no? Y estaba arriba puesto el letrero fonda. Los chinos toman las fondas, las arriendan, ¿no? Y las transforman en chifa. Chi quiere decir cocina, fa quiere decir arroz. Chifa es cocina de arroz o cocina con arroz. Chau fan quiere decir cocina de arroz frito, ¿no? Y entonces tomaban el arroz del día anterior, se freía, ¿no? Y se le sumaban algunos elementos que habían restando o sobrando, ¿no? Y se sumaban a este arroz frito, ¿no? Y lo que comemos como arroz chaufa. Los chinos instalan en sus chifas estas costumbres, ¿no? Pero nosotros también sabemos que a la sazón habían entrado a Arica los italianos, y entonces hacen sus pastas para la población italiana. De hecho, la población italiana está preocupada porque sus niños están comiendo otras comidas y no las comidas italianas, y entonces por eso aparece en 1930 el Colegio Italiano Santana, porque los italianos instalan esa escuela para que los niños italianos escuchen la cultura italiana, coman comida italiana, ¿no? Finalmente, en los 50 eso pasa a ser parte del paisaje ariqueño sin ser necesariamente un colegio italiano.